Buenos días, buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por sus saludos. Que Dios me los bendiga mucho. Les saluda su hermano Pablo Román Caballero. Vamos a hacer una oración, por favor, para poder comenzar, pero primero quiero saber si me pueden verificar el audio, si me están escuchando bien, y así comenzamos. ¿Sí? Muchas gracias, hermano, que gracias perfectamente. Ok. Muy bien, gracias por ese sound check. Gracias. Amado Dios, Padre bueno, tú eres, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Y venimos ante ti antes de comenzar esta clase para ponernos a tus pies y para rogarte que sea tu voluntad y tu Santo Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros y que fluya esta clase, Padre, con una profundidad que no solo llegue a nuestras mentes, sino que traspase también nuestro corazón. Padre, que este conocimiento nos ayude a estar más cerca de ti y a poder enseñar, Señor, tranquilamente la sana doctrina de tu evangelio, no del nuestro, sino del tuyo. Nos ponemos en tus manos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Gracias por orar conmigo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hay una linda noticia. Hoy comenzamos un nuevo módulo. Vamos a comenzar el módulo de Cristología Avanzada. Y nos vamos a concentrar en aspectos, como se dice en México, meramente teológicos. Estos conceptos ustedes probablemente ya conocen de clases anteriores, de conocimientos anteriores, pero nos vamos a enfocar a entender su procedencia teológica en la que han contribuido otros hermanos en la fe antes de nosotros, que a través de los años, así como Dios usó a los primeros apóstoles y a Pablo para enseñarnos, sobre todo Juan, el apóstol que nos enseñó tanto sobre teología, Dios también ha continuado usando a sus hijos y a sus hijas. Y lo hace hasta el día de hoy, claro, no en una revelación nueva, porque ya toda la revelación está en la palabra de Dios, sino en ayudarnos a entrar en las profundidades de Dios, las profundidades de quién es Él y cómo es su relación con nosotros. En Cristología Avanzada nos concentramos en estudiar lo referente a la persona del Mesías, del Salvador. Estudiamos la naturaleza del hombre, de Jesús el hombre. Y dentro de esa naturaleza de Jesús el hombre, pues definitivamente también tenemos que ver y estudiar su naturaleza divina, pues Él nunca dejó de ser Dios para ser hombre, y necesitamos también estudiar a profundidad cómo eso es posible. Sabemos que para Dios todo es posible, pero entre más tenemos este conocimiento, más
vemos que no es un invento humano, que no es algo que al hombre se le ocurrió un día y escribió un libro, como en el caso, por ejemplo, de Mahoma. Mahoma escribió su propio libro y hasta el día de hoy todos sus seguidores, todos los musulmanes, siguen ese libro. En el caso de la teología cristiana, esto no lo ha escrito una sola denominación, mucho menos un solo hombre. Esto no es una doctrina que solamente creen una parte de los cristianos y otros no. Son doctrinas muy claras, pero que vienen de profundidades teológicas que van mucho más allá de cualquier ser humano. No es de un líder, no es que Jesús escribió un libro y lo dejó escrito y nosotros ahora por medio de ese libro creemos en Jesús. Jesús no escribió directamente ningún libro. Pablo escribió, sí, la mitad del Nuevo Testamento, pero apenas son 13 libros de 66 libros. Así que Pablo no fue el que escribió el libro que todos nosotros seguimos. Hago mucho hincapié en la introducción de este tema en esta área, porque según vayamos estudiando los puntos teológicos, vamos a ver que eran puntos o son puntos que aún la Iglesia Católica Romana cree en su doctrina fundamental. No lo predican de esa manera, en una forma de doctrina, queriendo decir de lo que quieren que los católicos romanos sigan, pero sí es parte de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Y esto se debe a que los teólogos que han sobresaltado en la historia, que Dios también ha permitido que marquen puntos importantes, Dios no lo ha hecho para darle a una denominación más poder que a otra denominación. Dios ha traído revelación y enseñanza por medio de hombres con defectos, con errores, como les voy a comentar también durante este módulo, para que así la gloria no la tenga un hombre, no la tenga una persona, y la gloria siempre siga siendo solo de Dios. Recuerden que cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden escribir en el chat y yo voy haciendo pausas durante la clase para leer sus preguntas. Vamos a comenzar en un concepto que ya ustedes, creo que muchos ya conocen, se llama kenosis. Kenosis es un término teológico que viene del griego y que significa vaciamiento. Ahora, esta doctrina tiene su versículo principal en Filipenses 2:7, que dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. El concepto teológico de kenosis va unido al concepto teológico de la unión hipostática. No se pueden separar estos dos conceptos teológicos. Cuando se está estudiando cristología y queremos empezar a identificar quién es el Mesías, tenemos que comenzar por kenosis, porque
Jesús no es la reencarnación de alguien que murió, de un profeta, ni mucho menos. Jesús, su espíritu es Dios, su espíritu es el Verbo. Entonces, para entender cómo Dios se puede hacer hombre, tenemos que creer en el concepto de la Trinidad. De lo contrario, se hace bastante difícil poderlo explicar. En el concepto de la Trinidad, nosotros entendemos que cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y estaba hablando en plural, Dios no estaba hablando con los ángeles, porque los ángeles no pueden crear. Dios estaba hablando en plural con personas que pueden crear. En ese sentido, el único que en ese momento tenía esa capacidad de poder crear a un ser humano, ese es Dios. Y vemos al Señor hablando como si estuviera hablando en un grupo, pero la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios en la figura de Dios Padre, como lo vemos en la Trinidad, es espíritu. Dios en la figura del Espíritu Santo es espíritu. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Y Dios en la figura de la palabra es espíritu o no es espíritu? ¿Qué me dicen ustedes? Sí es espíritu. ¿Alguien más está de acuerdo? Espíritu. ¿Qué? Sí. Perfecto. Pasó la resolución, todos estamos de acuerdo. Y están ustedes muy bien teológicamente. Porque antes de la encarnación de Jesús, la palabra o el verbo, como dice Reina Valera, es espíritu. Claro, Jesús era la palabra que fue encarnada, que se hizo hombre. Pero esa palabra es espíritu. De esta forma, nosotros entendemos que hubo algo sobrenatural que sucedió en el vientre de María. Pero en el vientre de toda mujer sucede algo sobrenatural, no solamente en el vientre de María. Tengo una pregunta importante de nuestro hermano Manuel. Dice, ¿los ángeles caídos y los ángeles de Dios pueden crear? No. La Biblia dice que en la resurrección seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Hay que entender, y voy a hacer un breve paréntesis, hay que entender qué quiere decir la palabra casamiento bíblicamente. Casamiento bíblicamente no es solo firmar un papel, en primer lugar no tiene nada que ver con firmar un papel, porque Adán y Eva no firmaron ningún papel y se casaron. Pero el casamiento
y una mujer que han de tener relaciones sexuales y han de ser uno en su carne. Entonces, cuando habla de que no daremos, no se darán en casamiento, quiere decir que seremos como los ángeles que no tienen relaciones sexuales. Así que no se pueden procrear ni crear. Okay, volviendo ahora al estudio. La palabra, siendo espíritu, en una forma sobrenatural, viene al vientre de María. Pero en cada mujer sucede algo sobrenatural cuando ésta está embarazada. La parte sobrenatural es que el bebé que ha concebido, Dios lo conoce en el vientre de su madre. Y conocerlo en el vientre de su madre quiere decir que tiene intimidad con él. Y la intimidad de Dios es espiritual. Esto se debe a que todo niño nace como cuando Adán fue creado, cuando Eva fue creada. Nace con la vida de Dios, con el Espíritu de Dios, pero no el Espíritu en mayúscula, sino el Espíritu en minúscula. Pero es un Espíritu que sale de Dios. He hecho una pausa a propósito. Yo quiero que este concepto usted lo mantenga a través de toda la clase, porque vamos a tocarlo de diferentes perspectivas. Si no es en esta clase, es también en la próxima. Este es el concepto. Sin esto no podemos enseñar otros puntos teológicos que aquí vamos a creer. No todos los cristianos aceptan que el ser humano nace con el espíritu de vida, el espíritu de Dios de vida. No estoy hablando del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que Dios sopló y Adán pasó a ser un alma viviente, Adán no tenía el Espíritu Santo en su corazón. ¿Correcto? ¿Entendemos eso? Adán recibió aire de Dios, y ese aire de Dios que se llama neuma, ese en griego, ese aire de Dios es espíritu. Dios no respira como nosotros respiramos. Lo que sale de Dios es espíritu, es vida. Por eso es que la palabra de Dios infunde vida. A ver, voy a leer aquí unos comentarios porque yo necesito estar muy seguro que ustedes están entendiendo esto. Creo que a mi hermana Nancy le contesté que no es el Espíritu Santo, y ella me dice que sí, que comprendió. Mi hermano Manuel dice el spool de vida, el soplo. Okay. Yo iba a decir, spool, mi hermano, a ver, ¿qué es eso de spool? Una palabra, yo no conocía esa palabra, no, sí, el soplo de vida, correcto, así es el soplo de vida. O sea, sin el soplo de vida, sin el espíritu, porque lo que sale de Dios es espíritu, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús dijo, yo vine a dar vida y a darla en abundancia. Porque según recibimos, nuestro espíritu crece. Por eso que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios llega a nosotros, Dios está infundiendo de
hablar del espíritu de otros niños no es como el espíritu de Jesús. Correcto. Y ahí voy, pero muy bien expresado. Ok. Claro, por eso Cristo es el dador de vida. Ok, voy a continuar. Lo sobrenatural de los otros niños es que el niño nace con la imagen y semejanza de Dios, la cual muere cuando ese niño conoce del pecado. Por eso la palabra de Dios habla que es necesario nacer de nuevo. Fíjate bien cómo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no habla de que necesitamos nacer de la carne y luego necesitamos nacer del Espíritu por primera vez. No, dice nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo en Juan capítulo 3 cree que se trata de nacer de nuevo en la carne como la reencarnación, Jesús le dice, no, te equivocas, no es en la carne, es en el Espíritu. ¿Okay? Y claro, lo dice con palabras más poéticas y demás. Si hay un nuevo nacimiento en el Espíritu es porque una vez nació, pero también la Biblia habla de que el pecado acarrea muerte, pero la persona sigue viva físicamente. Así que lo que muere en la persona es el espíritu. ¿Y qué quiere esto decir, que muere el espíritu? Que el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Por lo tanto, la persona ya está vivo en la carne, pero espiritualmente está muerto. Y cuando el Espíritu Santo vivifica, quiere decir, vuelve a dar vida a nuestro espíritu muerto, hemos pasado, Juan 5:24, uno de mis versículos favoritos, hemos pasado de muerte a vida. Hago una pausa porque quiero que eso quede claro. Nuestra hermana María Martínez me dice, ¿puedes repetir por favor lo del pecado que se conoce de niños? Sí. En algún momento el ser humano comete pecado. Pero para cometer pecado no estamos hablando solo de lo que se conoce teológicamente como el pecado original, que es el pecado de Adán que continuamos nosotros teniendo de generación en generación. Estamos hablando del pecado de cuando los ojos del niño son abiertos a lo que es malo. Esto no se sabe en qué edad sucede, porque para diferentes niños sucede en diferentes edades. Usualmente estamos hablando de unos 8 o 10 años de edad. Usualmente es antes de entrar en la pubertad. Los ojos de la malicia son despiertos. Pero hay niños de 4 años que uno lo ve tan despiertos hoy día. Entonces, eso nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Pero en el momento en que el niño está consciente del bien y del mal y escoge el mal, se separa el espíritu, porque el Espíritu de Dios no puede estar donde hay pecado. Sin embargo, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Pero nadie puede entrar en el reino de Dios si no está limpio. Así que quiere decir que ese niño todavía no está sucio. Por eso es que todos los bebés que mueren van a la presencia de Dios. Y en mi opinión, esta es mi opinión, aún los niños en el vientre de la mamá que no han nacido, que han muerto, también van a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios
le dijo a Jeremías que ya lo había conocido en el vientre de su madre. Juan el Bautista saltó de alegría al escuchar a la voz de María, que era la mamá de Jesús, cuando estaba en el vientre de Elizabeth. Así que nosotros entendemos que desde el vientre el niño recibe ese espíritu. Eso es algo sobrenatural, pero es un espíritu con E minúscula. Ahora, con Jesús fue diferente ¿en qué? En que María concibe sin tener relaciones sexuales con hombre, porque el espíritu del bebé no es un espíritu que Dios sopló y dio vida, sino es la segunda persona de la Trinidad, como lo conocemos los que creemos en la Trinidad de Dios, que es la palabra, que se despojó de su gloria, se despojó de su posición y vino a ese vientre para en ese vientre formarse de carne y hueso, hijo de una mujer de carne y hueso. Esa es la diferencia que marca principalmente a Jesús de nosotros. La segunda diferencia que marca a Jesús de nosotros como hombre es que el pecado original pasa a través del hombre, según la Biblia, porque vemos cómo el pecado no entra por Adán y Eva, como nosotros queremos decir siempre. Nosotros siempre, yo mismo lo he hecho bastante, queremos como, por no quitarle el lugar a la mujer que la mujer tiene en Dios, queremos siempre incluirla en todo. Y es que la mujer ha sido tan discriminada a través de todos los años hasta el día de hoy, y esto no es una opinión, esto hay pruebas por todas partes de que es así, pero bueno, no es la clase de hoy. Pero ha sido tan discriminada que a veces erramos en querer incluirla en todo. Pero la Biblia no dice que el pecado entró por Adán y Eva. El pecado entró por un hombre, por Adán. Y esto se debe a que Dios creó primero al hombre, y a quien Dios le entregó la autoridad, la mayordomía de esta tierra, fue al hombre. Y aunque Eva fue el instrumento que Satanás tentó, y aunque Eva vino y le dio de comer a su marido, Adán tenía la autoridad de decir no. Y en ese caso, el pecado no hubiese entrado a la humanidad. Sencillamente Eva hubiese desaparecido y Dios hubiese creado a Evania o a otro ser. Pero Eva no hubiese sido el fin de la relación con Dios. Eso es bíblico, porque la Biblia lo dice claramente, por cuanto el pecado entró por un hombre. Entonces, por eso, por la salvación nos viene a nosotros por Jesús, un hombre. Entonces, Jesús nace sin el pecado original. Quiere decir que la mujer no tiene pecado original, sí tiene pecado original. Pero miren esto.
científicamente, cuando una mujer va a tener a un bebé, se tiene que analizar la sangre del hombre para ver si es RH positivo o RH negativo, porque si la mujer es RH negativo, él es positivo, la puede envenenar, o sea, le puede causar problemas en el vientre a la mamá, al niño ser RH positivo. O sea, el hombre es el que decide el sexo del niño. ¿Sabían eso? No es la mujer. La mujer no decide si va a ser niño o si va a ser niña. Es el hombre el que decide. Por eso es que los hombres, cuando se enojan con las esposas y vienen y le dicen, tú solamente me has dado hijas, me has dado 3 hijas, qué mal vientre tienes. Y la mujer no tuvo culpa ninguna de tener 3 hijas. El hombre fue quien decidió a través de su anatomía y su genética si iba a ser hombre o si iba a ser mujer. ¿Okay? Ahora, déjenme leer aquí un par de comentarios de ustedes. Claro, exacto. El comentario de nuestro hermano Manuel dice, Dios creó primero a Adán. Así es. Claro, así es, mi hermana Rubia. Los embarazos se vuelven peligrosos y por eso es que hay que saber el RH del padre. Entonces, cuando Jesús nace sin pecado original. Así que vemos aquí 2 factores que lo hacen diferente al resto de nosotros. Uno, que su espíritu es Dios mismo. No es dado por Dios, es Dios mismo. Así que Jesús, su espíritu es con E mayúscula, pero no estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la palabra de Dios. Él es Dios en su espíritu. Y en su humanidad es hombre totalmente. Fue creado con todos los órganos, con sus riñones, con sus pulmones, con todos sus sentidos, con todo. Pero nace como Adán fue creado. Ahora, escúchenme bien, por favor. Ya ustedes saben esto, pero quiero que lo investiguen si no están de acuerdo conmigo. Jesús estuvo en los mismos términos que Adán cuando Adán tuvo que enfrentar a Satanás. Si Jesús hubiese nacido con el pecado original, que es imposible porque él no podía tener pecado, pero si hubiese nacido con el pecado original, Jesús no hubiera estado en los mismos términos para la pelea, para la batalla contra Satanás, porque hubo batalla, y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Fue una batalla entre Jesús y Satanás que Adán tuvo cuando tuvo que enfrentar la tentación, porque ahí estuvo la batalla. Entonces, ¿pudo Jesús caer en la tentación? Sí, por cuanto su naturaleza humana pudo haber cedido a la tentación, pero nació sin el pecado original. Quiere decir, Jesús en su carne no estaba propenso a pecar. Nosotros en nuestra carne ya estamos propensos a pecar. Le traigo una analogía que quizás es un poco loca, pero quizás lo deja más claro. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, a todos los demás que vinieron después de él, le tomó menos días en llegar, le fue más fácil el camino y descubrieron nuevas tierras que Colón no había descubierto.
¿Pero por qué? Porque ya uno lo había hecho primero. Siempre es más difícil el que lo hace primero. Entonces, después que uno lo hace, es más fácil. Por lo tanto, el pecado a nosotros se nos hace más fácil, porque ya nacemos con el pecado original, y aunque no tendríamos por qué caer en el pecado, pero ya se nos hace fácil porque ya viene en nuestra genética de anterior. Muy bien, entonces vamos a continuar hablando ahora de kenosis. Ya que tenemos esto bien claro, y si en cualquier cosa usted no está de acuerdo, yo le invito, le animo, investíguelo, no lo tome solamente por lo que yo estoy diciendo. Al contrario, me gustaría que lo hicieran, que lo investigaran, ¿sí? Que el Señor, como Espíritu y como Dios, su gloria es tal que no estamos hablando solamente de sus atributos. No, la gloria de Dios abarca más que los atributos. Ni siquiera con todo lo que Dios nos ha revelado podemos nosotros concebir cuál es verdaderamente la gloria de Dios. La gloria de Dios, para poder nosotros entender quién es ese ser que llamamos Dios, tendríamos que evaluar su creación, pero mucho más allá del conocimiento que tenemos. Tendríamos que mirar la extensión del universo y quedarnos maravillados de las millones y millones de galaxias que hay, de los miles de millones de estrellas que hay, de la extensión de cada uno de los planetas que hay en esas galaxias, donde aún existen unas leyes físicas tan impactantes que el hombre ha podido comprender algunas de ellas y otras ni siquiera con toda la ciencia avanzada que tenemos la podemos entender. Y tendríamos que ver cómo Dios es ese arquitecto tan sabio y tan grande que no se le ha escapado absolutamente nada de dominio sobre todo lo que sucede en el universo completo. Entonces, la gloria de Dios abarca lo que ni siquiera nuestra mente puede imaginar. Y cuando nosotros vemos que Él va a tomar forma de una creación suya que se encuentra en un planeta llamado Tierra y que ese planeta Tierra ni siquiera es un granito de arena en lo que es el universo, es tan mínimo, y lo va a poner a sembrar en un vientre de una mujer donde la vida comienza con un puntito de sangre tan pequeño que ni siquiera se sabe si está embarazada o no hasta que pasa un tiempo. Es impresionante. Por lo tanto, si Él no se vaciaba de su gloria, ese evento no podía ocurrir. Y Él tuvo que despojarse de su gloria de Dios. No dejó de ser Dios, insisto,
de ser omnisciente, no dejó de tener los atributos, no dejó de tener el poderío, pero se tuvo que despojar de grandeza y de gloria que no cabía en el ser humano, no podía estar en el ser humano. Hubiera explotado el vientre de María en forma literal. Eso conocemos como génosis. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Exacto. Nuestra hermana Isabel trae un comentario, dice, muchas veces se peca y se dice que no somos como Jesús, que no pecó por ser Dios, pero cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos el libre albedrío. Correcto. Jesús, en su espíritu, estaba libre de pecado, pero en su carne, él pudo haber pecado. Nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, como bien dice nuestra estimada hermana, nosotros en nuestro espíritu no estamos pecando, porque si pecáramos el Espíritu Santo se tiene que ir. El Señor mantiene nuestro espíritu limpio con su preciosa sangre, pero nuestra carne es la que peca. Así que nosotros pudiéramos no pecar en nuestra carne con nuestro libre albedrío, pero somos tentados y cedemos, aunque resistimos muchas veces, en otras cedemos. Jesús pudo haber pecado en su carne, definitivamente. Por eso fue tentado. Dios no puede ser tentado, porque Dios no puede pecar. Mas Jesús sí fue tentado, porque en su carne tenía la capacidad de pecar. Ok. A ver, esta hermana... a ver, mi hermana Blanca, usted dice Salmo 139... Amén, amén. Dice, mi hermana Blanca dice que el Salmo 139 pues apoya lo que estoy explicando. Dice, la hermana Diana pregunta, ¿cómo se conoce eso, pastor? Ay, mi hermana, ¿a qué se estará refiriendo? Ok, dice la hermana Neris, creo que la parte que usted no escuchó, hermana, fue kenosis. Ah, sí, exacto, kenosis. A ver, bastante comentario, pero estoy buscando preguntas. Ok, la hermana Nancy comenta o pregunta, dice, y aun cuando Jesús nos mantiene limpio, nos puede pasar como a Sansón. Lo de Sansón fue diferente porque Sansón no tenía al Espíritu Santo dentro de su corazón. El peligro que nosotros tenemos hoy día radica en que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Así que es muy diferente una persona que tiene una lucha y que tiene una tentación o que, digamos, en un momento de enojo dañó a alguien o hizo algo que va contra Dios o dijo una maldición. Esa persona en su carne está actuando así, pero en su espíritu el Señor lo mantiene limpio. Pero si practicamos el pecado, queriendo decir si es algo que es continuo, si es algo que es sin arrepentimiento, entonces la Biblia dice que no somos hijos de Dios, queriendo decir que el Espíritu Santo no puede estar en nosotros. Lo de Sansón fue diferente porque lo de Sansón hay que verlo en los términos de cómo Dios trataba en el tiempo de los jueces y sería otro panorama, sí.
decir vaciamiento. Claro, en Sansón, así como dice nuestro hermano Manuel, el Espíritu Santo venía sobre él y lo investia de poder. En nosotros el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. También puede venir sobre nosotros, como dice Hechos capítulo 1, puede venir sobre nosotros y darnos una investidura de poder adicional, una fuerza espiritual adicional, pero Él habita en nosotros, no solamente está con nosotros o sobre nosotros, sino en nosotros. Muy bien, gracias hermanos. Entonces, ahora necesito continuar yendo a la unión hipostática un momento para continuar con otros términos. La unión hipostática, hipo quiere decir bajo, estática quiere decir estado, bajo estado, pero no bajo estado de insurrección, sino bajo estado de que está debajo de su nivel. La unión hipostática es un concepto teológico. La palabra no aparece en la Biblia bajo de la norma. Excelente, mi hermano Ciel. Se recuerda de la enseñanza. Bajo la norma, exacto. Eso es lo que quiere decir. Me da gusto verlo, mi hermano Ciel. Bendiciones. Entonces, al Jesús estar debajo de lo que es normal para él, escuchen esta parte, la unión hipostática establece la nueva norma. La unión hipostática establece la nueva norma. Les explico. Hoy día Jesús sigue siendo humano. ¿Qué creen ustedes? Sí, mi hermano aquí dice que sí, mi hermano Ciel dice que sí, y yo también digo que sí. Mi hermano César Parra, mi hermana Isabel, sí. ¿Qué sucedió entonces? Si Jesús no desapareció, si Jesús no perdió su humanidad, ¿dejó Jesús de tener su gloria anterior para siempre? No, porque cuando Jesús está en la cruz, Jesús le pide al Padre que lo vuelva a vestir con su gloria anterior. Pero Jesús no va a dejar su humanidad. ¿Cómo hacemos si va a tener toda su gloria de Dios? ¿Cómo Jesús no pierde su humanidad? Y aquí viene ahora el gran misterio del concepto teológico de la unión hipostática, en el cual hay una coexistencia perfecta y completa. Escuchen bien esa palabra, perfecta y completa de las naturalezas divina y humana en la única persona de Jesús. Aquí es donde mis amados hermanos de Jesús solo, a ellos no les gusta que les llamen así, pero a ellos les gusta uniteísta, o sea que ellos creen que es solamente uno, no tres personas, pero es donde ellos están correcto en ver a Jesús en toda su gloria de Dios, pero también en su gloria humana. Lo que no estamos nosotros de acuerdo es que desechen a las otras dos personas de la Trinidad de Dios. Pero en la unión hipostática vemos que la unión permite la coexistencia. Correcto, mi hermano Manuel. Y por
por eso les dije que tenemos que entrar en estas profundidades, porque yo he conocido, no muchos, pero yo he conocido cristianos que creen que ya Jesús no es humano, que ya eso era nada más para cuando caminó en esta tierra, porque Él ahora está en su gloria de Dios. Gloria al Señor, mi amada Verónica. De eso se trata. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. ¿Okay? La unión hipostática ayuda a que esta coexistencia fluya junta y separada a la misma vez. Este concepto es algo que, disculpen la palabra que voy a usar, pero enloquece a muchos teólogos. Igual que el concepto de la Trinidad enloquece a muchos teólogos, porque para algunos lo toman como si fuese como magia, como algo surreal. Pero una vez que uno entiende la teología que estamos estudiando, no es magia, no es algo surreal. Al contrario, entre más entendemos la teología, más entendemos lo normal que es la unión hipostática. Jesús no necesita separarse y convertirse en otra persona para poder ser humano, ni tampoco necesita separarse y convertirse en otra persona para volver a ser la palabra, con el poder de la palabra y con la gloria de la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús dice: todo poder me es dado, esa palabra de todo poder me es dado, que Él le dice a los apóstoles después de la resurrección, cuando ya Él está en su cuerpo glorificado, es su parte humana. Porque en su parte divina nadie le tiene que dar nada, y mucho menos poder, porque por Él fueron hechas todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. Entonces, ¿por qué Jesús, el hombre, dice todo poder me es dado? Porque en su naturaleza humana, Él tiene ahora facultades de poder espiritual, porque Él venció en lo espiritual como humano. Él no venció a Satanás como Dios, sino como humano. Ahora, vayamos a Adán. Cuando Dios creó a Adán, ¿le dio poder Dios a Adán? Sí. ¿Sobre qué le dio poder Dios a Adán? ¿Sobre qué? ¿Se recuerdan? ¿Sobre qué le dio poder? A ver quién me comenta. ¿Qué cosas le dio poder? A ver, voy a mirar, a ver, ¿quién más tiene su camarita por aquí encendida? A ver. Animales, nombró los animales, correcto. Los seres de la tierra, las aves, el huerto, los animales, los árboles. Todo, exacto. Todo, esa es la palabra. Todo, le dio autoridad sobre todo. Al Jesús vencer a Satanás, recupera todo el señorío, correcto, mi hermano Manuel. Todo el señorío, todo. Entonces, cuando Jesús dice, todo poder me es dado, Jesús no solamente estaba hablándole a los discípulos para que los discípulos se sintieran gozosos, no, Jesús estaba diciendo, he restaurado todo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Ven lo grande
que es la palabra, pero nadie viene en el Evangelio y dice, y cuando Jesús dijo, todo poder me es dado, lo que quiso decir fue que Él volvía a tener todo el poder. Eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra no tiene por qué defenderse ella misma. Dios no nos da la palabra para Él persuadirnos. Dios sencillamente es la palabra. Jesús es la palabra y fluye esa palabra. Y vienen estas revelaciones teológicas como la que estamos estudiando hoy. Por lo tanto, cuando el Señor dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿Las llaves? ahí no está hablando de Jesús el hombre, ahí está hablando la palabra de Dios. ¿Y las llaves? La palabra de Dios es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de la palabra. Él dice, yo estaré con vosotros. O sea, yo los voy a acompañar. Ustedes no van a estar sin mí. Yo voy a estar aquí. Y esa parte, vemos cómo Jesús puede en esa unión hipostática, cómo Jesús puede seguir siendo, después de la resurrección, 100% hombre y 100% Dios dentro de la misma persona, en una coexistencia total, pero manteniendo una separación, no mezclándolo todo, porque esa fue otra doctrina que los cristianos coptos, los cristianos de Egipto, quisieron traer, que acá la cubrimos más adelante, y quisieron decir que Jesús era una mezcla, pero no. La unión hipostática, por eso les dije, insisto, y lo voy a hacer una vez más antes de moverme al siguiente punto, es la coexistencia. Cuando la Biblia dice que la mujer es coheredera, no es que la mujer y el hombre se mezclan. Coheredera quiere decir que es igual de heredera que el hombre, pero cada uno se mantiene en su persona. No se vuelve hombre y mujer. Cada uno se mantiene en su persona. Es coheredera. Por eso nosotros decimos que la unión hipostática es la coexistencia. Lindo, ¿verdad? Señores, tan grandes. Yo sé que ustedes tienen ahora sí tienen como 1000 preguntas, pero yo necesito mantenerme en el tema, así que déjenme mirar acá por arribita. A ver. Exacto, Jesús está en el cielo como humano, porque Jesús tiene cuerpo glorificado. Igual que nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, que cuando el Señor venga por nosotros y seamos arrebatados, nuestro cuerpo va a ser transformado. Vamos a recibir un cuerpo celestial, un cuerpo nuevo, y vamos a estar 7 años con Él celebrando las bodas del Cordero en el cielo como humanos, igual que el Señor Jesús es humano porque no perdió, o sea, no dejó de tener un cuerpo humano, no dejó de tener sus sentimientos humanos, no dejó de tener su apariencia humana, su cuerpo humano, y porque es el primer humano en la resurrección. Es el primero en la resurrección. Por lo tanto, Dios no resucita. Dios es eterno. Si resucitó,
Solo el hecho de que resucitó lo hace humano. Si no, no podía resucitar, porque Jesús, el Espíritu, nunca murió. Lo que murió de Jesús fue la carne. Creer en la resurrección de Jesús sin creer que Él es humano es una contradicción que eso sí me enloquece. Bien, voy a mirar aquí un poquito más. Ok. Ok, el cuerpo, nuestra hermana Gloria hace una muy buena pregunta de si el cuerpo glorificado será solamente en el arrebatamiento. Sí, porque la Biblia dice que en ese momento es lo que da a indicar, puede que haya sido antes. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y cuando habla de resurrección, no es que van a abrir los ojos, porque ya ellos están en la presencia de Dios, en el paraíso que está en el tercer cielo. Está hablando de que ellos van a recibir el cuerpo que van a tener para siempre, el cuerpo glorificado como el de Jesús. Y que nosotros, en ese momento, en el arrebatamiento, vamos también a ser transformados. Es lo que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Okay? Sí, la clase, era lo que yo les decía a los estudiantes hace como un poco más de un año, que para poder estudiar este tipo de temas teníamos que hacerlo a un nivel de teología pura, porque si tratábamos de hacerlo a un nivel de que la persona que está recién convertida lo pueda comprender, siempre había que aguantarse, que era lo que yo hacía antes. Siempre me estaba aguantando, siempre estaba dejando de profundizar. Por ejemplo, este tema lo hemos cubierto, lo que estudiaron teología con nosotros está en el libro y están en las clases y ustedes cubrieron esto, pero nunca a esta profundidad que lo estamos llevando ahora, especialmente la parte de la unión hipostática. Por eso es que muchos de ustedes me comentaron, esto es nuevo para mí, porque usualmente ni siquiera hoy, para que un libro se venda, hay que hacerlo tipo prédica. Porque si tú hicieras un libro tipo, que a mí me encantaría, o sea, si Dios me diera esa oportunidad, yo caería de rodillas y estaría con Él ahí hasta que Él quisiera. Pero es algo que Él tendría que hacerlo. Pero si uno escribe un libro de profunda teología, en primer lugar, muy poquitos lo van a comprar el libro. Porque aunque usted le haga toda la publicidad del mundo, la gente sencillamente se aburre y ya. Por ejemplo, nosotros estamos acá que no nos sentimos aburridos, por lo menos yo creo que la mayoría no nos sentimos aburridos. Nos encanta este tema, nos gusta entrar en estas profundidades, pero es porque tenemos un llamado especial de Dios. Tú traes esto a nivel de congregación y la mayoría de las personas o van a entrar en confusión o van a entrar en discusión o sencillamente no van a asistir a la próxima clase que haga porque no, eso no es para mí, eso me confunde, mejor me quedo así. Y así es el pueblo de Dios, así es el pueblo de Dios. Y para mí, ustedes saben, yo se lo he dicho, yo tengo unas luchas tremendas porque yo no puedo simpatizar, o sea, yo no puedo venir y decir, yo entiendo por qué a un cristiano no les gusta entrar en temas profundos. Pero si usted mira todos los grandes predicadores, personas que yo admiro tremendamente, como Charles Stanley, por ejemplo, estuvo con nosotros hasta hace poco,
todos estos Max Lucado, todos estos predicadores que escriben tanto, todo se vuelve pura prédica, porque no es que no tienen el conocimiento, no es que no tienen la revelación, es que quieren que la gente lea el material y que se expanda, y cuando tú le hablas a alguien de este tipo de tema, no les interesa. Si hoy Tomás de Aquinas sacara su suma magna de teología, yo creo que nadie le prestaría atención. En aquel entonces sí le prestaban atención, ¿sí? Okay. Sí, yo también estoy de acuerdo con ese comentario, hermano Cielo, aunque es un poco duro, de que han arruinado la palabra teología para usarla para ganar dinero. Yo creo que la han dilutido, la han aguado, como cuando los lecheros de los tiempos de los años 50, me contaba mi abuelita que cuando llevaban las botellas de las leches le aumentaban como un 10% de agua para que rindiera más. Yo creo que han hecho eso, sí. Yo lo creo, lo han diluido, correcto, así es. Okay, así, hermana Leida, hipostática quiere decir bajo la norma, como le dijo la hermana Verónica, así es. Okay, déjenme ver aquí si tengo otra pregunta. Okay. Amén, mi hermana Diana, gloria al Señor, qué bueno. A ver, sí, lo de Calcedonia, queremos llegar ahí. Déjenme ver qué más ustedes. Leo sus comentarios. Yo sé, mi hermana Rubia, esa expresión de me encanta, yo la uso bastante, pero usted tiene toda la razón. La palabra encanta viene de encantamiento, pero ¿qué hacemos si desde chiquito nos lo metieron en el idioma, en la cultura? Y yo trato de resistir esa frase, pero sí, usted tiene toda la razón, pastora, tiene toda la razón. No debemos de usar me encanta, pero déjeme tratar de que mi mente deje de usar esa palabra. Ok, vamos a continuar acá, hemos hablado bastante de este punto. Voy a ir al siguiente. Voy a hablar un poquito de los concilios, un poquito para que podamos entender cómo podemos nosotros aceptar la palabra concilio y no verla como algo terrible, como tantos yo escucho que la ven como algo terrible. Otro concepto teológico se llama communicatio idiomatum. Esto es latín. Communicatio idiomatum, que quiere decir la comunicación de las propiedades. La comunicación de las propiedades, se las voy a resumir, es otra enseñanza teológica que se empezó a traer como una forma de buscar un consensus doctrinal. En el concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, este concilio se unió trayendo a las diferentes iglesias cristianas de diferentes regiones del mundo conocido en aquel tiempo. Los concilios se hacían básicamente desde que comenzó la iglesia. Por ejemplo, en la Biblia vemos un concilio
¿Se recuerdan cuál es? ¿Alguien se recuerda cuál es el concilio que vemos en la Biblia? A ver. Jerusalén, gracias, muchas gracias. Hechos 16, excelente, qué buenos estudiantes tengo yo, gracias Señor. El concilio de Jerusalén, ¿qué hizo el concilio de Jerusalén? Llamó líderes cristianos. Hoy día nosotros tendemos a llamar un concilio cuando todo el mundo piensa igual, cuando todo el mundo es de la misma línea teológica y los llamamos. Anteriormente eso no era un concilio. Un concilio era una reunión de cristianos, pero de diferentes líneas teológicas. Y ellos se reunían sí a debatir, pero no a debatir para ver quién ganaba necesariamente, aunque algunos hacían eso. El propósito del concilio era buscar una forma de estar de acuerdo en la doctrina. Recuerden que la palabra de Dios fue canonizada, queriendo decir que se selló lo que iba a constituir los 66 libros de la palabra de Dios en el año 397. Si estoy errado, ustedes me lo dicen. En el año 397. Y aquí estamos viendo un concilio en el año 451. Habían pasado 54 años. No tanto. Todavía ellos querían hacerlo algo parecido a lo que hacían cuando se reunían para establecer el canon de la Biblia, que era buscar puntos doctrinales en los que estuvieran de acuerdo. Cuando estaban canonizando la Biblia, ellos querían estar de acuerdo qué libros pertenecían a la Biblia y qué libros no eran inspirados por el Espíritu Santo, sino eran libros comunes o cartas comunes o libros históricos, pero no inspirados por el Espíritu Santo. Correcto. Podemos decir, aunque la Biblia no lo dice así directamente, y sé que quizás se puede enojar a alguien conmigo, que en Jerusalén fue una reunión ecuménica, porque la palabra ecuménica es lo que eran estos concilios. Ecuménico, que hoy lo vemos en muchas iglesias como una mala palabra, ecuménico no era otra cosa que la reunión de personas con diferentes puntos teológicos de la fe cristiana. No eran en todas las religiones del mundo. Claro, hoy día ese concepto se ha extendido y algunas personas lo usan para incluir a todas las religiones. Eso ya lo hemos visto en varias ocasiones. Quizás por eso es que algunas personas, algunas iglesias lo ven como una mala palabra, y si es así, pues ahí tienen razón. Pero anteriormente los concilios ecuménicos se referían a que todos eran cristianos de diferentes teologías, diferentes líneas teológicas. ¿Bien? Recuerden que la clase queda grabada, ¿sí? Así que voy a continuar. En ese concilio en especial se discutió mucho sobre la persona de Jesús, porque como les dije, los coptos eran muy importantes en aquel entonces. Existía ya la Iglesia Católica Romana, que era la más importante de todas en cuanto a su poder, su número de seguidores y demás, pero la Iglesia de Alejandría o la Iglesia copta de Egipto era también bastante fuerte y tenía mucho que decir. La Iglesia Católica Romana
estaba todavía bastante pura en su doctrina cristiana. Porque recuerden que cuando la Iglesia Católica Romana nace, la Iglesia Católica Romana nace con los cristianos de ese entonces y con otras religiones que vinieron y se unieron a ellos, porque no querían que lo discriminaran. Y con algunos políticos como senadores que se hicieron pastores o sacerdotes para tener también el caché o el lujo de la iglesia, que la iglesia les daba. Pero todavía su doctrina estaba bastante arraigada a lo que vino por años la iglesia cristiana de Pablo y de los demás. Bien, entonces aquí vemos cómo la Iglesia Católica insiste, pero con otras iglesias, porque la Iglesia Católica no era la única, habían otras iglesias cristianas, en que Jesús podía ser hombre y Dios a la misma vez, pero manteniendo las dos naturalezas separadas en la misma persona. Y para esto empezaron a hablar algo que después se conoció como comunicatio idiomatum, que quiere decir que entre las dos naturalezas se podían comunicar, cada uno teniendo sus propiedades. ¿Me comprenden con esa palabra propiedades o necesito explicarla? Voy a esperar los comentarios suyos un momento. Ok, mi hermana Nevis dice que ella está bien, hermana Nancy también. Una personita más para yo poder seguir. Ok, está bien, voy a seguir. Gracias, hermana Verónica. Ok, entonces, esta comunicación de propiedades se desarrolló y se volvió parte de la doctrina en común, excepto la Iglesia Católica. Pero como se volvió parte de la doctrina en común, tuvo tanta fuerza que nosotros después vimos a los que llaman padres de la iglesia. Padres de la iglesia no se refiere a como se le dice hoy o se le decía en aquel entonces a los sacerdotes católicos padres. Padres de la iglesia se refieren a los hombres que tuvieron una influencia marcada en lo que conocemos como nuestra doctrina de fe hoy día y todas estas enseñanzas. Y acá yo les menciono algunos de los principales de esta teología, como Juan de Damasco, por ejemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un tremendo teólogo. No es por quitarle nada a Agustín, porque él vino después de Agustín, pero Tomás de Aquino tenía una mente brillante, considerado con una inteligencia muy alta. Claro, yo entiendo que la sabiduría de Dios también estaba ahí. Él escribió un libro que, si usted algún día quiere leer para poder ver esa forma de pensar de ese tiempo, se llama Suma Teológica, lo puede buscar con ese nombre, está en Amazon, está, y creo que está en español. Sí, yo lo tengo en inglés, pero creo que está en español. Y lo único que sí les quiero aclarar algo. Tomás de Aquino, sacerdote católico, también creía
en la doctrina del purgatorio y demás. Pero miren lo interesante de esto, para que ustedes vean cómo Dios nadie lo puede encerrar en ningún lugar, y cómo a Dios nadie le puede decir a quién usar y a quién no usar, y que no se trata de una religión, y que no se trata de si una persona se salva porque sea de esta línea o sea de aquella. Tomás de Aquino entraba en unas profundidades teológicas impresionantes, y de vez en cuando venía y decía: no, porque yo conversé con tal muerto que estaba en rumbo al purgatorio y vino primero a mí, y yo tuve esta conversación teológica con él. Y uno ve estas contradicciones donde uno dice: pero ¿cómo un hombre de Dios va a estar conversando con un muerto? El Señor reprenda. Porque el que no tiene de inga tiene de mandinga. Como dijo Ricardo Palma, todos tenemos algo por algún lado. Sí, y nadie es perfecto. El único perfecto es Cristo. No pongamos no, eso es peruano. Bueno, quizás en boricua lo dice, pero lo de Inga y Mandinga fue un escritor peruano, Ricardo Palma. Pero sí, yo creo que el boricua lo dice también. Pero y bueno, se dice en muchos lugares, porque se ha oído el refrán y se ha corrido creo que por toda Latinoamérica. Pero volviendo al comentario, nosotros no podemos elevar al hombre. ¿Sabes? Cuando yo antes de poder tener de estudiar y de meterme con el Señor, yo veía a alguien como a mi pastor, por ejemplo, y yo lo ponía por allá arriba. Yo decía: no, pero es que eso es un hombre de Dios. ¡Qué ejemplo, qué ejemplo! Eso es un hombre de Dios. Y mira, no es que uno no admire, no es que uno no dé honra. Sí, porque debemos de honrar a lo que honra merece. Pero nunca lo pongas tan alto que después se te caiga. ¿Sabes qué? Cuando yo voy a guardar mi celular, o lo pongo en el piso o lo pongo cerca del piso. Por eso a mí nunca se me rompe el celular. Yo nunca lo estoy encaramando en un sitio que se me vaya a caer o algo así. No subas tanto a las personas que cuando se te caigan se rompan. Entiende que aunque Dios use a alguien súper poderoso en un área, en otra área puede fallar, y está bien. Está bien. Nunca me eleven a ningún sitio. Déjenme ahí conversando sentado con ustedes, porque estoy lleno de defectos y yo los conozco, pero no se los voy a contar a ustedes, porque tonto no soy, ¿no? O sea, ¿para qué les voy a contar? Para que me pongan en el piso. Pero todos tenemos defectos. Así que cuando ustedes estén estudiando a estos teólogos, no vengan y digan: no, porque yo soy seguidor. A ver, ¿cuál es otro muy famoso? El que llamaban príncipe de los predicadores. ¿Cómo se llama? A ver, mis hermanos, ustedes lo conocen, que le decían príncipe de los predicadores. Spurgeon, ese mismo Spurgeon. Ustedes saben que Spurgeon a donde yo tengo entendido, no cree en el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento de la iglesia. Y Spurgeon, Wigglesworth, que le llamaban el padre de la fe, que Dios lo usaba para hacer unos milagros tremendos.
Y todos los errores. Una vez estaba orando por una persona que tenía cáncer en el estómago y le entró a puños, a golpes en el estómago y dejó a la persona tirada en el piso de los golpes que le dio. O sea, no, nadie, por favor, nadie me lo eleven tanto. Hay otra doctrina que yo quiero que ustedes, teológica, no doctrina, otra palabra dentro de teología que establece unas enseñanzas muy profundas. Sí, exacto, mi hermano Ciel. Spurgeon fumaba, exacto. O sea, nadie es perfecto. El punto doctrinal se llama teosis. La palabra teosis quiere decir divinización. Escúcheme bien, no adivinación, divinización. Esta palabra quiere decir que nosotros somos divinizados al venir a Cristo. Ahora, acá yo les doy toda la explicación detalle por detalle, punto por punto, versículos bíblicos, todo. Esto no quiere decir que nosotros nos hacemos dioses. Divinización o teosis comienza con un versículo bíblico que se encuentra en Segunda de Pedro 1:4, que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué? Exacto, hermana Leiras. Algunas personas mal usan esta enseñanza para decir que nosotros somos pequeños dioses, como la iglesia mormona, por ejemplo. Pero no por ello vamos a desechar una enseñanza tan grande, tan profunda. ¿Por qué la mayoría de los cristianos evangélicos no han escuchado de esta enseñanza? ¿Porque no es bíblica? No, sí es bíblica. Porque esta es una enseñanza que se sostiene mucho dentro de la iglesia cristiana ortodoxa. Cuando nos vamos a la iglesia griega y a la iglesia de antigua cristiana, ¿okay? Sin embargo, sí es enseñada también en las universidades cristianas de nuestras tierras, de nuestros tiempos también, pero menos conocido. Lo que acá está diciendo este versículo de Pedro es que el Señor nos lleva a través de un proceso a que seamos participantes de la naturaleza de Él. Esto lo vemos también en otros versículos bíblicos. Voy a avanzar acá, donde lo vemos en el proceso de la santificación. Por ejemplo, Juan 17, versículo 21 al 23. Cuando Jesús ora y Jesús dice: para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús oró para que nosotros pudiéramos tener tal unidad semejante a la unidad que hay entre Dios Padre y Jesús, hombre. Y para que esa unidad exista, lo único que puede traer esa unidad en nosotros es si la naturaleza de Dios se hace parte de nosotros. Este proceso comienza desde el momento que el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo empieza a manifestar su fruto, que se manifiesta de 9 formas, pero es un solo fruto. Y se empieza a manifestar en nosotros. Y por eso nosotros vemos a hermanos en la fe que pueden vivir en China, pueden vivir en Uganda, pueden vivir en España, en Argentina, en México, no importa dónde vivan. Y vemos que hay parecido en su naturaleza que va, escuchen bien, va más allá de lo doctrinal. Yo me puedo unir ahora con un hermano calvinista que somos totalmente opuestos en doctrinas, pero nos vamos a parecer tremendamente en la paciencia, en el amor, especialmente en el amor por el prójimo. Nos vamos a parecer muchísimo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu se está manifestando en ambos y en parte ya está ahí la naturaleza divina en nosotros, en la cual por medio de la santificación en un proceso que es a través de toda la vida en esta tierra, el Señor nos está llevando más a la imagen de Jesús, a la imagen de Cristo. ¿Qué? Exacto. La naturaleza de Dios es lo que al final del día realmente nos lleva a una unidad como creyentes. No son los dogmas, no son las doctrinas, porque siempre va a aparecer uno que piense diferente. Lo que nos lleva es la naturaleza. Y acá yo les comparto otros versículos, 2 de Corintios 3:18, Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Semejantes a Él no quiere decir idénticos a Él, pero muy parecidos a Él. Sí. Y está Romanos 8:29, Filipenses 2, versículos 5 al 6. Pero acá hay mucho material para leer, ¿sí? Mucho material para estudiar. Parecidos a Él, correcto, hermana Nancy, en nuestro interior. Parecidos a Él. Por lo tanto, aunque en el exterior un grupo de hermanos no se parezcan, usualmente tienen ciertas manías o costumbres o cosas que aún habiendo sido criados en diferentes lugares, les salen porque genéticamente vienen de sus padres, especialmente cuando son hermanos de papá y mamá. Nosotros, en la naturaleza de Dios, en nuestro interior, nos parecemos.
aunque nos hayan enseñado en diferentes idiomas, diferentes denominaciones, nos parecemos en el interior. Teosis. Bueno, mis hermanos, llegamos al fin de la clase. Estoy tan feliz, tan contento por haber podido estar con ustedes en el día. For Iliani? No. Iliani Rez. El día de hoy. Mis amados hermanos, vamos a hacer una oración para ser despedidos. Amén. Gracias, Señor, gracias por haber escuchado nuestra oración. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos permitido ver tu grandeza. Sabemos que hay mucha más grandeza que la que hemos visto, pero Señor, nos llena de tanta felicidad. Te sentimos en una forma, Señor, tan hermosa. Y Padre, nuestro agradecimiento es eterno. Queremos más. Queremos poder, Señor, cada día amarte más, conocerte más y poderte, Señor, imitar más. No porque nos tengamos que forzar a imitarte, sino porque sea algo natural en nosotros, que brote de nosotros el parecernos a ti. Que la bendición tuya esté con nosotros hoy y siempre y con nuestros seres amados. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta muy pronto, mis hermanos.